Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿no? La clase anterior que vimos, ¿alguien me puede ayudar? ¿O nombro por lista? A ver, bueno, creo que toca nombrar por la lista. Dicen, vimos sobre la sabana y la estepa. ¿Seguro? Sí, sabana, estepa y desierto. De eso. Bueno, allá. No avanzamos hasta la página 172. No, Entonces, con el otro paralelo avancé esa página. Bueno, por favor, abran el librito en la página 172. Señor Kimis, ¿me va a ayudar con la lectura donde dice modelos poblacionales, desarrollo económico y recursos naturales? Modelos poblacionales, desarrollo económico y recursos naturales. La humanidad, según Malthus, se incrementa de manera exponencial 1, 2, 4, 8, 16, mientras que los recursos crecen en progresión aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ello, el ser humano es el promotor del desarrollo para su propia especie, pero también el mayor destructor del medio. Esta realidad ocurre en un contexto donde somos parte de la cadena alimenticia y hoy vivimos más de 7,5 millones de habitantes en un planeta que agota sus recursos. Además, el del modelo exponencial de Malthus, existe el modelo logístico que presenta un equilibrio cuando se llega el clímax de crecimiento y los recursos limitados. Llega un momento en el que la población llega a su tamaño máximo, donde se equilibra con los recursos disponibles. A esto se denomina capacidad de carga. Al ritmo de ese crecimiento, las poblaciones humanas demandan territorio y recursos cada vez mayores. Por el espacio que se acaba, pues estamos en un planeta que sufre de problemas ecológicos graves, como deforestación, sequías, calentamiento global, desertización, escasez de agua potable. La peor secuela de estos problemas es la disminución de biodiversidad. Por el otro lado, el planeta ya no puede sostener por sí solo, puesto que los recursos renovables se explotan al ritmo superior de su restauración, natural o artificial. Pero si nuestra especie se debe sobrevivir, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre los recursos, la estabilidad medioambiental, ecológica y las necesidades de las especies y los seres humanos? Ya, En muy amable. principio, Hasta ahí nomás, gracias. Bueno, vamos a ver esto de los modelos poblacionales y aquí básicamente una teoría de Malthus, ¿no? Que está relacionado con el crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como va creciendo la población, vamos consumiendo los recursos de la tierra, ¿sí? Pero la idea fuera, o lo éxito sería que si crecemos nosotros, también crezca de igual manera los recursos naturales. Pero en este caso no se da. Como dice aquí, ¿no es cierto? La humanidad crece de una forma exponencial, ¿no es cierto? Sale 2 individuos, 4 individuos, 8 individuos, 16 individuos, 32 individuos. Y en fin, así, ¿no es cierto? En cambio, los recursos naturales, en vez de crecer de la misma manera, crece 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa esto? Que simplemente no hay los recursos suficientes, vean, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí, los recursos van en línea recta, ¿sí? En cambio, la población tiene una curva y va para arriba. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Básicamente, el hombre tiene, ¿no es cierto?, que desarrollar más hábitos en los cuales la tierra es la que paga los platos rotos, hablamos así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más alimentación, más vestido, más vivienda, en fin, más recursos naturales. Por eso la tierra, en este caso, ¿no es cierto? O básicamente
está perdiendo estos recursos naturales por la sobreexplotación de estos, ¿sí? Haciendo que muchos de los recursos naturales, ¿no es cierto?, simplemente comiencen a escasear y algunos tienden a desaparecer, ¿sí? Por esta sobrepoblación que tiene la Tierra. Vean China, Japón, ¿no es cierto? China más básicamente. Vean, ahí hay una sobrepoblación. México, ¿sí? La población es bastante abundante. Vean, yo cuando trabajaba en el ministerio, me acuerdo que mi compañera, la obstetra, les trataba a las personas indígenas hablar sobre los métodos anticonceptivos, que se cuiden. ¿Qué le respondía la gente indígena? Que no, patroncito, yo tendré los hijos que papito Dios me dé. Imagínense en esa mentalidad. Sí, actualmente en el siglo XX, ya hablando del XXI, no siglo XXI, mejor dicho. Vean, tienen todavía esa mentalidad. Y ustedes lo han visto muchas de las veces, esas personas, esos niños, ¿no es cierto?, en qué condiciones crecen, porque no tienen la suficiente cantidad, ¿no es cierto?, de recursos. Vean, ¿para qué? Para poder sobrevivir. Por eso es lo que en China, como les decía, se limitó el número de hijos, ¿no? Aunque recientemente vi en las noticias que ya China les permitía tener un hijo más, ¿no? Vean, ¿por qué? Por la sobrepoblación y el recurso exagerado que había de esto. Para esto vino dos términos, la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Alguien tiene idea qué es la sostenibilidad y la sustentabilidad? ¿Quién creen que son estos términos? Sostenible y sustentable. A ver, ¿quién tiene la idea de esto? A ver, hoy llevamos 7. Veamos, ¿quién es el número 7 en la lista? Señor Spin, o señorita Spin. ¿Qué entiende por esta palabrita? Sostenibilidad y sustentabilidad. Está la señorita Spin, veo que no está, creo. Listen, Listen, spin aquí no lo es Spin. Spin no es de ese curso. Ah, entonces estoy en otro paralelo. A ver, déjenme ver. Pero bueno, ¿quién me puede contestar esto? A ver, ¿quién entiende por sostenibilidad y sustentabilidad? A ver, nadie. Ahora sí. A ver, 7. Señorita Carrera Tatiana. ¿Se encuentra la señorita en clases? Carrera Tatiana, sí está, pero No, licencia, estoy presente. ¿ha oído estos términos, señorita Carrera? No, licencia, la verdad. Bueno, les voy a poner una imagen para ver qué, a ver si captan alguna idea o alguna cosa. Sostenible y sustentable. A ver, ¿quién les da la idea de esta imagen? Yo le hice A ver, siga, señor Camacho. de, sostenible se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? Lo sostenible es ese equilibrio que debe tener, ¿no es cierto? Todos los recursos naturales. En otras palabras, los recursos que ustedes tienen, los recursos que ustedes ahorita están ocupando, ¿no es cierto? Deben ustedes garantizarles a sus hijos, a sus nietos, que ellos tengan los mismos recursos. ¿Sí? Entonces ahí viene el término sustentable. Vean, entonces aquí está relacionado con la naturaleza. Que la naturaleza en las próximas generaciones tenga las mismas características que están actualmente. Vean, o sea, se relacionan. ¿Por qué? O en otras palabras, si usted tiene estos recursos, sus hijos y sus nietos deben tener los mismos recursos.
Esos deben garantizarles ustedes o nosotros, ¿no es cierto? Debemos garantizar esto. ¿Pero ustedes creen que nosotros garantizaremos esto? Señorita Lozano, ¿qué cree usted? ¿Garantizamos esto o no? No, porque no, tal vez preparamos muchas cosas y no van a tener lo mismo que nosotros tenemos ahora. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros somos consumidores. Y el hecho de ser consumidores, estamos atentando con el planeta. Vean solo un ejemplo básico, yo que siempre les pongo, los celulares. Vean, en los celulares, ya porque le ponen una cámara más, ya le ponen LG.330. Vean, ya porque le pusieron esa camarita más, ya no vale el celular anterior, porque mi celular tiene solamente 2 cámaras. Vean, entonces ahí nos vamos, ¿no es cierto?, siendo consumistas. Ustedes saben que los celulares utilizan recursos naturales, ¿sí? Vean las señoritas, porque sale un nuevo pintalabios, ¿sí? Que atraen los besos de las otras personas, ya, compran nuevo pintalabios, teniendo un montón de pintalabios en la casa. Ustedes saben que los pintalabios, ¿no es cierto?, salen del petróleo. Vean, es un producto que se genera del petróleo. Y así podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? En las cuales nosotros aprendemos a consumir. Y vean otra cosa, de los libros, de los cuadernos. Ah, me salió mal una letrita, arranco la hoja y boto a la basura. ¿Sí? La ley dice, ¿no es cierto?, que si nosotros cortamos 100 árboles, ¿sí? ¿Cuántos árboles creen que debemos sembrar? A ver, ¿alguien tiene una idea? 200. A ver, señor Mora. 200. Exactamente, si nosotros cortamos 100 árboles, debemos cortar el doble de los árboles que cortamos. Pero generalmente hacemos todo lo contrario, ¿no es cierto? Si cortamos 100 árboles, sembramos solamente 100. Y decimos, ya con eso es suficiente. Vean, entonces no mandamos o no generamos, ¿no es cierto?, a la naturaleza, vean, simplemente los recursos que ellas también necesitan, ¿no? Vean, por el avance científico, el avance tecnológico que existe, vean, por eso simplemente nosotros somos los principales depredadores de la naturaleza, el progreso social. Vean, ustedes se han de haber dado cuenta antiguamente, eran chiquitos ustedes, ¿no? Esta zona de la Quitumbe era puro árboles. Fue un deporte, todo eso era puro árboles. Ahora vean, por ese progreso social, ¿no es cierto?, han cortado árboles y se han sembrado casas. Vean, todo eso ha traído, ¿no es cierto?, que hablando del planeta en general, ¿no es cierto?, haya bastantes dificultades por el consumismo. Y la otra situación, vean, nosotros no sabemos manejar de una manera adecuada nuestros recursos naturales. ¿Sí? Pero bueno, antes de pasar al otro tema, ¿cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible? Vean, sostenible es todo lo que depende de energía externa para hacer funcional otro mecanismo. Lo sustentable es aquello que tiene capacidad de funcionar por sí mismo sin necesidad de emplear recursos externos. Y aquí tenemos un ejemplo de sostenible. Sería cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación de dicho bosque. ¿Sí? El ejemplo de sustentable sería utilizar paneles solares para ahorrar energía y así no dañar el medio ambiente. Vean, aquí, ¿no es cierto?, cortamos, pero tenemos que asegurarnos que los mismos árboles sean sembrados. Acá, en cambio, en lo sustentable podemos o debemos, mejor dicho, utilizar energías alternativas. Cosas alternativas, ¿para qué? Para que se garantice que los mismos recursos van a tener nuestros hijos, ¿no? En su caso, porque en mi caso, bueno, yo ya tengo mis hijos, ¿no? Pero ustedes en un futuro van a tener hijos, ¿sí? Para esto es necesario, ¿no es cierto?, ver qué recursos contamos nosotros, ¿sí? Y hay dos cursos que se pueden renovar
y otros recursos que no se pueden renovar. ¿Alguien puede decir algún tipo de recurso renovable? A ver, ¿quién tiene una idea? El viento. El aire, ¿no es cierto? Sí, muy bien, el viento es un recurso renovable. ¿Algún recurso que no sea renovable? Petróleo. El petróleo, muy bien, ¿no es cierto? Son recursos en cambio no renovables. Antiguamente, también al agua se le consideraba como un recurso renovable, pero actualmente se ha visto, ¿no es cierto?, que este recurso agua ya no es renovable. Y ustedes han visto que en algunas partes, ¿no es cierto?, en algunos sitios, el agua está desapareciendo. Bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no la sabemos cuidar. ¿Y qué es el agua? Ustedes ya saben, ¿no? Básicamente una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida, ¿sí? Para todos los seres vivos. Si no hay agua, simplemente no hay vida. Bien, es muy importante esta situación. Bien, el agua constituye, primeramente es un elemento natural. Vean, el 75% de la superficie terrestre está formado por agua. Vean, pero de este 75%, el 97.5% es agua salada, siendo solamente un 2.5% agua dulce. Vean, por ahí me han de decir, licenciado, pero tenemos bastante agua salada, sí, pero el proceso de desalinización, de convertir en agua dulce, es un proceso bastante caro, ¿sí? Es bastante caro. Entonces, por eso, imagínense si no ya países como Dubái que carecen de este elemento, ¿no es cierto? Ya hubieran hecho eso, ¿no? Pero es sumamente caro convertir el agua de agua salada en agua dulce. Bien, por eso dice aquí, la humanidad requiere el agua cada vez más en mayores cantidades para realizar sus actividades. Bien, en todas nuestras actividades nosotros utilizamos agua, ¿no? Vean, por eso les digo, antes se creía que era un recurso inagotable, pero actualmente vemos que este recurso sí se está agotando. Otro de los recursos, vean, es la atmósfera, ¿sí? Más que ustedes saben, ¿no es cierto? La atmósfera está formada por algunas capas, la mesósfera, la exósfera, la estratosfera, termósfera, la troposfera. Todo esto está formado por la atmósfera, teniendo un elemento básico en esta atmósfera, que es el ozono. ¿Sí? El ozono prácticamente es el que protege, ¿no es cierto?, a nosotros o nos protege a nosotros de la radiación ultravioleta que viene de los rayos solares. ¿Sí? Y vean, ¿qué función tiene esta capa de ozono? La principal función de la capa de ozono es evitar que la radiación ultravioleta nociva llegue hasta nosotros. Se podría decir que la capa de ozono actúa como un filtro. La radiación de la luz que nos llega del sol es absorbida por esta capa de ozono. Por lo tanto, un agujero en la capa de ozono significa que parte de la radiación, ultravioleta entra directamente al planeta, afectando gravemente, vean, a las áreas que la radiación llegara a tocar. Bien, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, esta capa de ozono. Pero vean, con nuestras actividades nosotros estamos dañando nuestra atmósfera, ¿sí? Lo que hace que produzcan gases de efecto invernadero. Al producir estos gases de efecto invernadero, se produce un calentamiento global, ¿sí? Este calentamiento global hace que se produzca deshielo de los polos, deshielo de las cumbres perpetuas de los volcanes, haciendo que se evapore. Y vean, esa evaporación hace que aumente los niveles de lluvia. Pero por ahí alguien me decir, pero licenciado, si hay más lluvia, el agua es inagotable. A ver, ¿qué sería esa relación? A ver, ¿alguien tiene una idea? Si hay más lluvia, ¿no es cierto?, el agua es inagotable. A ver, ¿qué creen ustedes? No lo sé porque con el tiempo la lluvia puede ir haciendo.
puede ser lluvia tóxica. Bueno, ya, bueno, es la lluvia ácida, ¿no? Que son una causa de los efectos invernadero. ¿Ustedes han visto a dónde va a parar la lluvia? ¿Alguien sabe? No me dirán en las alcantarillas, ¿no? Cuando llueve, toda esa lluvia se acumula en ríos. ¿Y los ríos dónde desembocan? No sé, En el océano, ¿no es cierto? Entonces, y al producirse los deshielos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que los volcanes pierden también la cantidad de hielo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos perdiendo agua dulce. Entonces, si nosotros no sabemos cuidar este recurso, simplemente se va a agotar. Entonces, pilas en ese sentido, ¿no? Otro de los recursos naturales que nosotros tenemos es el suelo, ¿sí? El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas. Estos factores descomponen las rocas en partículas muy finas y así forman el suelo. La formación de 2 centímetros de suelo tarda siglos. Existen muchas clases de suelo. Esto se debe a que las rocas, el clima, la vegetación varían de un sitio a otro. ¿Por qué es importante el suelo? Vean, cuando el suelo no pierde estos recursos, como dice aquí, minerales, materia orgánica, es apto para los cultivos. Pero ustedes saben que actualmente muchos de los suelos se están erosionando, ¿sí? ¿Qué es la erosión? Es la falta de capacidad que tienen los suelos para poder ser cultivados. En otras palabras, han perdido toda esta mezcla de materiales, minerales, materia orgánica. Vean, y simplemente ya no puede ser sembrados. ¿Sí? ¿Por qué? Hay muchas actividades humanas que ocasionan esto, ¿no? Vean, cuando utilizan ciertas sustancias. ¿Qué es la conservación del suelo? Es aplicar técnicas o prácticas que contribuyen a conservar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo para mantener su capacidad productiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros no conservamos esto, ¿sí? Por actividades humanas, también por la no forestación, ¿no? O la no reforestación. Bien, también se pierden estas capas en las cuales el suelo pierde su capacidad productiva. Otro de los recursos, vean, son los recursos marinos. ¿Sí? Estos recursos, ¿no es cierto? Prácticamente el mar, en el mar hay muchas especies. Pero asimismo, por la acción humana, ¿no es cierto? Estamos perdiendo algunas de estas especies. Por eso aquí dice aquí, el mar desempeña un papel importante en la vida de la humanidad. Todo parece indicar que el medio marino primitivo fue el medio idóneo favorable para el surgimiento de la vida. Ustedes saben que hay una teoría, ¿no? Que la vida se originó en el mar. Y en la comunidad primitiva, el hombre usaba los recursos biológicos del mar para el consumo. El océano contiene animales y algas. Ustedes saben que las algas también son una fuente de alimento para ciertas especies. El mar a su vez se puede utilizar para muchas cosas. Vean, recursos energéticos, medio de transporte, utilización de la industria y también muchas veces utilizan la arena que provee este mar. Dentro de los recursos del mar, vean, hay 180,000 especies de animales, de las que se conocen, ¿no? Pero hay otras tantas que no se conocen. Minerales como el petróleo, sal, sirve para la alimentación, la energía de las olas, turismo, recreación, también sirve como vía de comunicación y existen ecosistemas como arrecifes, manglares y los humedales. Vean, por eso es importante, ¿no es cierto?, este recurso que es el mar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen algo? ¿No? no, Bueno, espero que quede claro. Otro de los recursos muy importantes para nosotros es la flora y la fauna, ¿sí? De cada región. Señorita Noriega, ¿por qué cree que es importante que la flora y la fauna
debe ser conservada en cada una de las distintas regiones del planeta? Dice, la señorita Noriega tiene problemas con el internet, ya justificó con el tutor. Bueno, a ver, señorita Lozano, ya. Contéstame usted entonces. Porque tenemos que progresar la flora y la fauna para no perder los ecosistemas porque ellos son propios de cada uno. Bueno, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué hay tantos animalitos, insectos? Bueno, en fin, los animales, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que hay esos animalitos? O simplemente la naturaleza se les ocurrió poner ahí. Es porque tienen una función en específico. Claro, exactamente. Cada uno de estos animales, ¿no es cierto?, cumple una función específica, al igual que la flora, ¿no? Los hongos, si hablamos de la hierba, vean, cada uno de estos cumplen una función específica en nuestro planeta. Vean, ¿sí? Si nosotros cortamos, ¿no es cierto?, ese ciclo, simplemente estamos destruyendo el planeta. Ustedes han de haber visto cómo trabajan las hormigas. Se han de visto, ¿no es cierto? Ellos hacen unas hileras, ¿no? Van por el camino, van. Si ustedes ponen el pie ahí, ¿qué pasa con las hormigas? A más de matarlas, ¿no? Porque algunos sí lo hacen. ¿Qué pasa ahí? Las hormigas rodean el pie. No, no es cierto. No, son de largo. Vean, las hormigas comienzan como a alocarse, ¿no es cierto? No saben por dónde ir. Vean, porque ellos están cumpliendo un ciclo. Vean, lo importante de las abejas, otro grupo importante de las abejas, ¿no? Vean. El otro día estábamos hablando con niños de cuarto de básica y hablaban de los colibrí. Vean, antiguamente Quito, las personas que les gustaba tener plantitas en los balcones, ahí nosotros veíamos a los colibrí. Y ahora ustedes ven que los colibrí ya no se ve aquí en Quito. Solamente se les ve en ciertas regiones, ¿no es cierto? Y vean, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vean, simplemente, ¿no es cierto? Cada animal, cada insecto cumple una función específica dentro, ¿no es cierto?, de esta cadena. Bien, no solamente para poblar, sino también dentro de la cadena alimenticia. Imagínense ustedes nosotros si no hubieran peces, si no hubiera ganado vacuno, vean, porcino. ¿Por qué? Porque nosotros también consumimos, somos consumistas, ¿no es cierto? Vean. Entonces, si no hay estos recursos, simplemente vamos perdiendo, ¿no es cierto? La tierra va perdiendo. Por ahí, como les decía, creo, no sé si a ustedes en una clase anterior, a veces dicen, es que los seres humanos van a desaparecer, o la tierra va a desaparecer. Y no es así. Nosotros vamos a desaparecer por nuestras propias acciones. La tierra simplemente comienza a sacudirse, ¿sí? A sacudirse, ¿sí? ¿Para qué? Para entrar en una etapa de renovación. Ven. Cuando se entra en una etapa de renovación, ¿no es cierto?, simplemente hay que sacrificar algo. Y nosotros muchas de las veces podemos ser los sacrificados, ¿no? ¿Pero por qué? Por nuestras propias acciones humanas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esas acciones humanas, no medimos muchas veces las consecuencias. Ven, y aquí tenemos, como dice en el libro, todo avance tecnológico, ¿no es cierto?, nos causa también beneficios, pero también nos causa consecuencias. A ver, señor Mora, usted que está con el libro, léame por favor la página 180. Los seres humanos estamos determinados por la existencia de necesidades primarias y secundarias. Para cubrirlas permanentemente, se va ideando y concentrando innovaciones en el campo de la tecnología que buscan satisfacer o resolver diversos problemas en ámbitos como educación, economía, recreación, medicina, ecología, etc. Ya, muy amable, gracias. Vean, para eso nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, crear tecnologías para la sostenibilidad o también tecnologías ecoamigables, ¿sí? Una de la tecnología ecoamigable
se han visto la energía eólica. ¿Sí saben lo que es la energía eólica? ¿Alguien ha oído esta palabrita? A ver, Energía que produce el viento. exactamente, es una energía que produce el viento, pero no en todas las partes podemos utilizar este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Sí, este tipo de tecnología, la eólica es ecoamigable, también la energía solar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos tipos de tecnología son caras, ¿sí? Esperemos que en un futuro, ¿no es cierto?, se haga un poquito más accesible a todas las personas, ¿sí? Aquí en el país creo que, si no estoy equivocado, en la región de Loja, ¿no es cierto?, en la provincia de Loja, tenemos algún de este tipo de tecnología eólica. Vean, por eso es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros fundamentemos y dejemos de ser menos consumistas. ¿Para qué? Para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan tener las mismas condiciones que nosotros tenemos o que ustedes están ahorita viviendo. Esa es la idea, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, señores estudiantes, gracias por su atención.